¿Qué tal, jóvenes? Mucho gusto saludarlos. En este video les voy a dar una breve explicación acerca de lo que es el impuesto sobre la renta y vamos a hablar acerca de acerca de lo que son los regímenes para el ISR de actividades lucrativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este video más que todo me voy a enfocar al impuesto sobre la renta de actividades lucrativas. Dice acá, regímenes de contribución para declarar el impuesto sobre la renta ISR de actividades lucrativas. Se le llama régimen de contribución a cualquiera de los sistemas de pago en el que se inscriben los contribuyentes para poder declarar y pagar el impuesto sobre la renta de actividades lucrativas. Bien jóvenes, hay un término bien importante que ustedes deben saber manejar y conocer, y es hablar de régimen. En palabras más sencillas, pues cuando hablamos de un régimen estamos hablando de las diferentes opciones o formas que la SAT le da al contribuyente para que pueda declarar y pagar sus impuestos. A eso nos referimos cuando hablamos de régimen, ¿ya? Las diferentes formas, las diferentes opciones que la SAT le da a las empresas, a los contribuyentes para que pues puedan hacer efectivo el pago de sus impuestos. Y pues hay régimen para el IVA, hay régimen para el ISR, ¿ya? Entonces cada uno de los impuestos pues tiene su diferente forma de poder pagarlos, ¿ya? Sigamos acá. Dice, las empresas que realizan actividades lucrativas. Escuchen bien, empresas que realizan actividades lucrativas. Acuérdense que actividades lucrativas viene de lucro, y lucro significa obtener ganancias. Recuérdense que el fin principal de una empresa es obtener ganancia. Todo empresario pues obviamente tiene su empresa, su negocio para obtener ganancias. O sea, nadie va a tener una empresa pro hobby, la que más que todo es obtener ganancia. Dice acá, sigamos. Deben declarar y pagar un impuesto sobre la renta ante la SAT de acuerdo al régimen que la ley permite que se inscriban. Estos regímenes son, muy bien, entonces el Estado de Guatemala le obliga a todas las empresas guatemaltecas o extranjeras que están dentro del territorio nacional, ¿ya? Y que se dedican a actividades lucrativas, el Estado los obliga a pagar un impuesto. En este caso pues estamos hablando del impuesto del ISR, ¿ya? Y entonces le da dos opciones, dos regímenes, dos formas de poder declarar y pagar ese impuesto, ¿ya? Para actividades lucrativas. Entonces, cuando nos pregunten cuáles son los dos regímenes del ISR para actividades lucrativas, tenemos dos. Uno, régimen de declaraciones y pagos trimestrales. Dos, régimen opcional simplificado sujeto a retenciones del ISR. Estos son los dos regímenes del ISR para actividades lucrativas. En este video más que todo me voy a enfocar al régimen 1, es decir, al régimen de declaraciones y pagos trimestrales. Régimen de declaraciones y pagos trimestrales. Los contribuyentes que opten por este régimen de declaración y pago del impuesto sobre la renta están obligados a declarar y pagar el impuesto durante los primeros 10 días hábiles inmediatos a la finalización de cada trimestre del calendario. Bien, entonces, ¿qué significa? Que los que opten por este régimen, el 1, por este régimen de declaraciones y pagos trimestrales, pues deberán pagar el impuesto del ISR cada 3 meses, es decir, y que tienen los primeros 10 días hábiles del siguiente mes para pagar ese impuesto. Recuérdense que cuando hablamos de días hábiles nos referimos días de lunes a viernes, descontando sábado y domingo. Trimestres en el año, pues hay 4 trimestres en el año. El primer trimestre pues abarca de enero a marzo, ¿sí? ¿Y en qué fecha debe hacer el pago de la empresa? Pues es que el pago se debe hacer en los primeros 10 días hábiles del mes de abril. El segundo trimestre, de abril a junio. El impuesto se debe pagar en los primeros 10 días hábiles del mes de julio. Tercer trimestre, de julio a septiembre. El impuesto debe ser pagado en los primeros 10 días hábiles del mes de octubre. Y así finalizamos el cuarto trimestre, que se abarca octubre, noviembre y diciembre. Entonces, esos son los 4 trimestres que tiene el año, en el cual pues se deben de hacer declaraciones del ISR.
Según el artículo 36 de la Ley de Actualización Tributaria, decreto 10-2012, la tarifa, escuchen bien que esto es bien importante, la tarifa o porcentaje que se paga del impuesto sobre la renta bajo este régimen, pagos trimestrales, actualmente es del 25%, porcentaje que recae sobre la renta imponible. Es decir, a la renta imponible la debo multiplicar por el 25% y ese va a ser el impuesto a pagar. Ya ahorita en este video también les voy a explicar la parte práctica. Según el artículo 38 de la misma ley, decreto 10-2012, los contribuyentes que opten, escuchen bien, que opten por este régimen, estamos hablando del régimen de pagos trimestrales, pueden calcular el impuesto sobre la renta en cualquiera de las dos formas que se detallan a continuación, pero una vez escogida una forma es la que aplicarán durante todo el ejercicio contable, es decir, durante todo el año. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que los que opten por el régimen de pagos trimestrales, hay dos formas de calcular, o sea, matemáticamente el impuesto a pagar. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos formas en las que se puede calcular el ISR para pagos trimestrales? Dice acá, forma de calcular el impuesto a pagar del ISR para régimen. 1. Cierres contables parciales. Efectuar cierres contables parciales o una liquidación preliminar. Es decir, se le llama liquidación preliminar porque el contador debe hacer cierres contables cada 3 meses, ¿ya? De sus actividades al vencimiento de cada trimestre para determinar la renta imponible. Y la otra pues se llama renta imponible estimada. Sobre la base de una renta imponible estimada, el 8% del total de las rentas brutas obtenidas por actividades que tributan por este régimen en el trimestre respectivo, excluidas las rentas exentas y las rentas no afectas. En este video yo me voy a enfocar a la forma 1, a las cierres contables parciales. Bien, jóvenes, entonces aquí tenemos la parte teórica. Igual pues yo les compartí ahí un documento, pues todo el resto de contenido, la parte teórica relacionado al impuesto sobre la renta en Guatemala. A continuación pasamos a nuestra parte práctica. ¿Y qué vamos a ver en nuestra parte práctica? Pues vamos a ver esta forma que saca, cierres contables parciales. Eso es lo que a continuación vamos a ver. Bien, acá pues tengo un ejemplo. Aquí quiero que ponga mucha atención, por favor. Bien, pagos trimestrales, forma 1. Cierres contables, pagos trimestrales. El primer dato que yo necesito son los ingresos totales sin el IVA. Es decir, a usted le van a dar ya este dato que dice ingresos totales sobre. Por supuesto, ahorita que estamos practicando, pues yo se los voy a ir dando para que ustedes vayan haciendo sus ejercicios. Entonces, primer dato que yo necesito son los ingresos totales sin el IVA. Para este ejemplo que estoy explicando en este video, en el primer trimestre vamos a suponer que la empresa obtuvo 80,000 quetzales de ingresos totales. O sea, es todo el dinero que ingresó a la empresa en el primer trimestre. Es decir, de enero a marzo. Enero, febrero, marzo. Entonces, sumando los ingresos de enero más los ingresos de febrero más los ingresos de marzo, pues hacen un total de 80,000 quetzales. A estos ingresos totales yo vengo y le voy a restar. ¿Qué le voy a restar? Las rentas exentas y no afectas. Acá lo tengo marcado con rojo. Con rojo significa que se debe restar. Entonces, para este trimestre vamos a suponer que la empresa obtuvo 5,000 quetzales de rentas exentas y no afectas. También a los ingresos totales también le voy a restar. ¿Qué le voy a restar? Los costos y gastos. Vamos a suponer que en este primer trimestre esta empresa obtuvo 48,000 quetzales de costos y gastos. Y a ese resultado le voy a sumar. Escuchen bien, vayan siguiendo por los signos. Le voy a sumar costos y gastos no deducibles, que son 4,000. Si tienen una calculadora ahí a la mano, por favor, una calculadora para que usted vaya comprobando los cálculos matemáticos. Enseguida, ¿qué debo hacer? A los ingresos totales, pues le voy a restar rentas exentas, le voy a restar costos y gastos y le voy a sumar costos y gastos no deducibles. Agarre su calculadora. Entonces, 80,000 menos 5,000 menos 48,000 más 4,000 me va a dar 31,000. A ese resultado yo le voy a llamar renta imponible del primer trimestre. Ve acá, 31,000 sería mi renta imponible del primer trimestre.
Enseguida los 31.000 los multiplico por el 25%, que ya se los expliqué, que es el porcentaje actual del ISR actualmente para actividades lucrativas. Entonces, 31.000 por el 25% y nos va a dar 7.750. Y este sería el ISR del primer trimestre. ¿Qué significa? Entonces, que esta empresa, para este ejemplo que estoy explicando, en el primer trimestre debe pagar a la SAT 7.750 del impuesto sobre la renta. A continuación nos vamos al segundo trimestre. En el segundo trimestre yo voy a agregar acá otras columnas. Pongan mucha atención. Dice acá, trimestre anterior. Entonces, ¿qué necesito? Ingresos acumulados, rentas exentas y no afectas, costos y gastos no deducibles. Usted viene, lo que va a hacer es que esos 80.000, 5.000, 48.000 y 4.000, usted viene y los va a copiar. Vean, los copia, solamente los copia y los pasa para esta columna. Vean, los va a pasar a esta columna que está acá donde dice trimestre anterior. Es decir, la información del trimestre anterior, 80.000, 5.000, 48.000 y 4.000. Si se da cuenta, esta parte que estoy sombreando acá, ¿sí?, es lo que está acá. Vean, 80.000, 5.000, 48.000, 4.000. Únicamente lo copia. En la segunda columna dice este trimestre, es decir, se refiere al segundo trimestre, se está refiriendo a este segundo trimestre. Vamos a suponer que en el segundo trimestre, la empresa obtuvo ingresos por 90.000 quetzales. Esos fueron los ingresos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que 4.200 quetzales de rentas exentas y no afectas, 52.000 de costos y gastos y 4.500 de costos y gastos no deducibles. Estos serían los datos correspondientes específicamente al segundo trimestre. Enseguida usted viene, dice acá, acumulado. ¿Qué es lo que va a hacer? A los 80.000 le va a sumar 90.000. Sume 80.000 más 90.000 le va a dar 170.000. 5.000 más 4.200 le va a dar 9.200. 48.000 más 52.000 le va a dar 100.000. 4.000 más 4.500 le va a dar 8.500. Usted viene ahora, acuérdense que las cantidades que están marcadas con rojo se deben de restar, porque aquí dice, vea, menos, y aquí dice más. Entonces esa cantidad marcada con negro pues se debe sumar. 170.000 menos 9.200 menos 100.000 más 8.500 le va a dar 69.300. A eso le voy a llamar renta imponible del segundo trimestre. A continuación usted viene y multiplica 69.300, que es la renta imponible, lo multiplica por 25% y le va a dar 17.325. ¿Estamos? Muy bien. A esos 17.325, ojo acá, usted viene y le va a restar. Ve acá dice menos, ¿sí? Ve acá menos. ¿Qué le vamos a restar? Le vamos a restar el ISR que se pagó en el primer trimestre. ¿Cuánto pagamos de ISR en el primer trimestre? Pagamos 7.750. Estos 7.750 se los voy a restar a los 17.325. Vean. Entonces, acá 17.325 menos 7.750 me da como resultado 9.575. Y esta cantidad que está en esta casilla de color amarillo sería el ISR a pagar en el segundo trimestre. Entonces, acuérdense que se le restó esos 7.750 que están marcados acá con rojo, pues fue el ISR que se pagó en el primer trimestre. ¿Ya? Acuérdense que para sacar el ISR, pues usted viene y multiplica la renta imponible, se multiplica por el 25%. Bueno, enseguida nos toca trabajar el tercer trimestre. Si se dan cuenta, la información que está acá pues es la misma. Vean, la que está acá en esta columna es la misma. Ingresos acumulados, rentas exentas y no afectas, costos y gastos no deducibles. Usted viene y se va al segundo trimestre y copia lo acumulado. Vea, aquí estoy en el segundo trimestre. Vea. Va. Usted viene y va estas cantidades que acabo de marcar acá, 170.000, 9.200, 100.000 y 8.500, usted viene, las copia y las va a trasladar al tercer trimestre en la primera columna. Vean, acá dice trimestre anterior, 170.000, 9.200, 100.000, 8.500. Estas cantidades que están acá en este primer trimestre son las que están en esta columna que dice acumulado en el segundo trimestre. Vean.
170.000, 9.200, 100.000, 8.500. Lo único que hice fue copiarlas a esta columna. Luego, los datos correspondientes al tercer trimestre. O sea, ¿cuáles son los datos correspondientes al tercer trimestre? Ve acá, datos correspondientes al tercer trimestre. Sería 72.000 de ingresos acumulados, 7.600 de rentas exentas y no afectas, 42.000 de costos y gastos y 7.400 de costos y gastos no deducibles. Enseguida usted viene y suma 170.000 más 72.000 le va a dar 242.000. 9.200 más 7.600 le va a dar 16.800. 100.000 más 42.000 le va a dar 142.000. ¿Sí? Y 8.500 más 7.400 le va a dar 15.900. Luego suma 242.000, le resta 16.800, le resta 142.000 y le suma 15.900 y le va a dar 99.100. Esa sería su renta imponible. A la renta imponible usted viene, vean, del tercer trimestre, multiplica 99.100, lo multiplica por el 25% y le va a dar 24.775. Ojo, ese sería como que el impuesto a pagar del tercer trimestre, pero a esto debemos restarle ahora, le vamos a restar el impuesto del ISR pagado en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Es decir, usted viene y va a sumar 7.750, que fue lo que se pagó en el primer trimestre, más 9.575, que fue lo que se pagó en el segundo trimestre. Entonces, estas dos cantidades se suman. Vea, aquí lo tengo. Entonces, acá menos, ¿sí? Entonces, menos el ISR pagado en el primer trimestre y segundo trimestre, 7.750 más 9.575, y nos da como resultado 17.325. A los 24.775 le restamos 17.325 y nos va como resultado 7.450. Y ese sería el ISR a pagar en el tercer trimestre. Y nos vamos rápidamente al cuarto trimestre. Recuerde que esta primera columna donde dice trimestre anterior es lo acumulado en el tercer trimestre. Entonces usted viene y se va al tercer trimestre, copia las cantidades que están en la columna que dice acumulado, estas que está acá, ¿sí? 242.000, 16.800, 142.000 y 15.900, usted viene y las copia. Se va al cuarto trimestre y lo coloca en la primera columna. Vea acá, estas que son estas que están acá. Luego, usted coloca la información correspondiente al cuarto trimestre, es decir, 120.000 de ingresos acumulados, 22.000 de rentas exentas y no afectas, 72.000 de costos y gastos y costos y gastos no deducibles 3.300. Luego pues, se suma hacia la derecha 242.000 más 120.000, 362.000, 16.800 más 22.000, 38.800, 142.000 más 72.000, 214.000 y 15.900 más 8.300 nos va a dar 24.200. Recuérdese que se suma 362.000, perdón, le vamos a restar 38.800, le vamos a restar 214.000 y le vamos a sumar 24.200 y nos queda 133.400. Esa sería la renta imponible del cuarto trimestre. Multiplica 133.400, lo multiplica por el 25% y le va a dar 33.350. A esa cantidad hay que restarle el ISR pagado en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el cuarto trimestre. ¿Ya? Entonces, ve acá. Entonces se suman los ISRs pagados en los 3 trimestres anteriores. Entonces, 7.750 más 9.575 más 7.450 me da como resultado 24.775. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Sumar el ISR pagado en el tercer trimestre, el ISR pagado en el segundo trimestre y el ISR pagado en el primer trimestre. ¿Ya? Se suman esas 3 cantidades y de ahí obtuve los 24.775. Los 17.325. Enseguida a 24.775 usted le réstele 17.325 y le va a dar como resultado 7.450. Perdón, por acá estamos. Entonces 33.350 menos 24.775, el ISR a pagar en el cuarto trimestre sería 8.775. Bien, jóvenes, pues esta fue una explicación así breve y rápida
Este mismo ejemplo pues yo se los voy a compartir en los grupos de WhatsApp. Que tenga un buen día.